en 5, 4, 3, 2, 1. Martes 2 de agosto, empezamos este nuevo mes, capítulo 54 de Hágase la Luz, y hoy día tenemos un grandioso invitado que vamos a analizar un tema muy coyuntural hoy día, que son las licitaciones de suministro. ¿Cómo estás, Verónica? Un gusto estar contigo en este programa. Igualmente, Danilo, te saludo después porque quiero que nos vayamos rápidamente a nuestra canción de hoy. Vamos a partir la tarde con David Bowie y su canción Golden Years. Espero que la disfruten. Y nos vamos a hablar derecho con César Vázquez, así que no te digo, más rato nos saludamos. Así que nos vemos en un par de minutos en Hágase la Luz. Taking you nowhere. Angel, come up, baby. Look at that sky, life's begun. Nights are warm and the days are young. Come up, baby. There's my fever lost, that's all. Once I'm begging you, save a little soul. Come up, baby. Last night they loved you, opening doors and pulling some strings. Angel, come up, baby. Then walk luck and you looked in time. Never looked back, walk tall, act fine. Come up, baby. I'll stick with you, baby, for 1,000 years. Nothing's gonna touch you in these golden years. Back down where you once belonged, in the back of a dream car 20 foot long. Don't cry, my sweet, don't break my heart. Doing all right, you've gotta get smart. Wish upon day, I believe, oh Lord, I'll believe all the way. Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden years. There's my baby lost, that's all. Once I'm begging you, save a little golden years. Don't let me hear you say life's taking you nowhere. Angel, come up, baby. Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden years. I'll stick with you, baby, for 1,000 years. Nothing's gonna touch you in these golden years. Golden years, yes. Golden years, golden years, ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta con esta canción de David Bowie, Golden Years. Espero que la hayan aprovechado. Quiero saludar a Danilo. ¿Cómo estás, Danilo? Bien, ¿qué tal? Y a nuestro nuevo entrevistado, César Vázquez. César, ¿cómo estáis?
Buenas tardes. Bien, muchas gracias Belo, hola Danilo, un gusto estar acá. Hola César, ¿qué tal? Ya algunas semanas que no nos vemos, así que qué bueno volver a conversar contigo ahora en otro espacio para poder contar Exacto. del tema que estamos hoy día como medio expectantes, que tiene que ver con licitaciones de suministro. Así que Bien movido. sí, queremos que nos ayude a desmenuzar porque han pasado hartas cosas que vamos a ir conversando durante esta hora, pero primero tenemos que contarle a nuestros auditores quién es César Vázquez. César, tú eres ingeniero civil electricista y tienes un máster en finanzas de la Universidad de Chile y un diploma de energía renovable en la misma casa de estudios. Fuiste ingeniero de estudio en Bargesta, ahí nos conocimos el año 2008. Y también tuviste el mismo cargo en la división o área de estudio en ese tiempo en la Comisión Nacional de Energía, donde pudiste trabajar también con el ministro, el actual ministro Claudio Huepe. Exacto. En esos 5 años que estuviste en el Ministerio de Energía, en la división de estudio, también en la división de seguridad y mercado eléctrico. Luego estuviste en AELA Energía, donde hasta el último, hace un poquito atrás, fuiste el gerente comercial. Además que, como AELA era miembro de GPM, fuiste miembro del directorio de la Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Generadores GPMAG. Así que ahí un currículum extenso para comenzar la conversación con César Vázquez. Oye, no me había dado cuenta, pero harto trote. Ahora que nunca lo había escuchado de primera fuente del repaso. Interesante. Buenísimo. Oye, César, para partir la conversación y obviamente acerca de este último proceso, como te adelantó un poco ya Danilo, de lo que fue la semana pasada, también respecto al proceso de licitación de energía, te pedimos que nos cuentes los inicios de este mecanismo. Ayúdanos a entender a aquellos que no sabemos tanto respecto a este proceso. ¿Cómo fue este reemplazo? ¿Cómo fue antes, cuando ya existía el precio de nuevo a corto plazo, respecto al abastecimiento de los consumidores regulados? ¿Qué diagnósticos, qué sucesos finalmente gatillaron para que finalmente termináramos con este cambio, que es el proceso de licitación que actualmente está vigente? Cuéntanos un poquito. Claro, mira, para ubicar un poco espacial y temporalmente a todo, estamos hablando de procesos de compra de energía de parte de las distribuidoras para abastecer a sus clientes finales, entre los cuales estamos nosotros, ¿cierto? La cuenta de la luz de tu casa, de mi casa, de los radioescuchas. El precio de la energía, alrededor de un 60-70% es la energía como tal. Lo que quizás varios no saben es que el resto son los cargos por pagar la transmisión y la distribución, más otros cargos fijos y de servicio público. Entonces, esas compras que realizan las empresas distribuidoras con anterioridad al 2005 se basaban en reglas muy distintas. Estaba este proceso tarifario que todavía sigue vigente, que se llama precio nudo de corto plazo, en el que las distribuidoras compraban energía a los generadores con precios fijados semestralmente por la Comisión Nacional de Energía. Entonces, para contar un poco la dinámica era bien interesante, porque imagínate lo que es que tu precio de venta lo fije un informe. Entonces, cuando había un proceso de observar el informe, si tú le sacabas $1 extra, y la empresa, el tamaño de la empresa era mediana, grande, estás hablando de millones de dólares más o menos de ingreso, porque tú hay interés para mover el precio de los dos lados. A mí lo vio este proceso muchos años, entiendo perfectamente lo que hablo, por eso se ríe probablemente, que había una mini guerra santa de súbele, bájale, y este es un modelo matemático sumamente complejo, que es el modelo de despacho hidrotécnico, que modela el sistema, tiene los embalses, está metida el tema probabilístico, la estocacidad, y lo que hacía básicamente, lo que fijaba el precio de lo que hoy listamos. En aquel entonces era para decirlo simple, un promedio de los próximos 24 o 48 costos marginales traídos al presente. Entonces la visión del regulador finalmente era la que ponía el precio. Dos sucesos hicieron cuestionar este paradigma. En primer lugar, la mega sequía del año 98-99, que trajo muchos otros temas regulatorios por el sistema, si la sequía puede ser considerada fuerza mayor, el alza de los costos marginales, y a partir del 2004, los que ya llevamos un año acá, nos vamos a acordar de los recortes de suministro de gas desde Argentina. Hubo un desarrollo muy intenso de gas natural proveniente de cañería por gasoductos con Argentina, que estaban regidos por un protocolo gasífero, protocolo que no consideraba grandes salidas ni garantía. Entonces, por razones que no vale la pena entrar a mencionar,
se empezó a cortar el suministro proporcionalmente desde el 2004 hasta que el 2008-2009 fue completamente cortado. Entonces, quizá me alargué un poco, pero ya en el 2005 se propone, de esto ya vendrían a ser 17 años, se propone la llamada Ley Porta 2, que crea un mecanismo de subasta, que básicamente lo que dice es que el suministro de energía se va a licitar en procesos competitivos y abiertos y a largo plazo, porque producto de los sucesos que mencionaba antes, hubo una denominada huelga de inversión, porque ¿quién quiere invertir? Si después el precio se va a disparar, van a subir tus costos de retiro, hay incertidumbre. Entonces lo que se buscó con este proceso fue asegurarle a los suministradores precios de largo plazo para materializar inversión. Ahora, de esta primera etapa como tal, por favor interrúmpanme cuando quieran, de esta primera etapa que contempló 17 procesos de licitación, 7 quedaron completamente desiertos y los otros 10 parcialmente desiertos. Eso no significa que fuera un fracaso, pero lo digo para mencionar que no estuve exento de complicaciones y barreras los primeros procesos. Y obviamente, años atrás, estamos hablando de un mercado mucho más concentrado de lo que hoy día, y básicamente fueron adjudicados esos contratos a principalmente las 3 empresas más grandes del sector que había en aquel entonces. Eso más o menos de lo que son las licitaciones, por lo menos. Hartas modificaciones se hicieron de ese lejano ya 2005, ahí, incluso Sí. viendo los primeros resultados. Efectivamente, lo que tú dices, hubo N licitaciones y después básicamente se empezó a hacer una licitación para todo el consumo de la ciudadanía. Se pusieron los bloques que impulsaron la competencia y también quitaron un poco el riesgo. Después también la ley de transmisión hace lo suyo, tratando de sacar de por ahí los cargos de transmisión. Pero aquí una consulta a la luz de lo que está pasando hoy día en la coyuntura, donde tenemos altos costos marginales, altos pagos laterales, también lo que está pasando en materia de servicios complementarios, estos servicios anexos al suministro eléctrico. Es como... quizás qué rediagnóstico podríamos hacer hoy día de este proceso? Sí, efectivamente, como tú dices, el proceso se fue perfeccionando, ¿cierto? Siendo, digamos, el clímax de estos cambios, de lo que yo puedo llamar la primera y la segunda era de estas licitaciones. La primera se puede dar por finalizar el 2013, más o menos, con la última gran licitación desierta. Y después viene la ley que perfecciona el mecanismo de subasta con el ministro Pacheco el año 2015. Que si bien fue el 15 como tal, ya en 2014 se introdujeron algunos elementos, siendo para mí los 2 quizás más relevantes, o 3. Primero, que se extiende la posibilidad de duración de contrato de 15 a 20 años, que eso ya lo hace muchísimo más apetitoso. Se aumenta la antelación del llamado suministro, porque anteriormente en la primera ley eran 3 años de antelación. Entonces, claro, al final los que llegaban en 3 años eran los incumbentes, principalmente, porque imagínate un new player llegar a Chile, constituir sociedad, aprender del mercado, conseguirse un proyecto, tener alguna cotización de insumo, no daba, ¿cierto? Entonces nadie llegaba. Entonces en aquel entonces se hizo un gran esfuerzo por atraer inversiones, y ahí la licitación del 2014 fue la primera que también introdujo los bloques horarios, que en particular el bloque solar, el llamado bloque B, para que los radioescuchas que no están tan familiarizados, significa la posibilidad de un PPA, una venta de energía, solamente en el horario solar, el horario de producción del activo solar. Eso es súper atractivo, no te olvidas de la noche. Entonces, efectivamente, ese proceso, con esas modificaciones, revitalizaron las licitaciones de suministro. Ya, yo te diría que una de cada 2, al menos, de las centrales de energía renovable que tenemos hoy día, son en base o respaldadas con estos contratos. O sea, como mecanismo creo que se pueden considerar exitosos, sin duda, estas modificaciones. Pero como tú dices, a la luz de los hechos actuales, sí se despejó después con la modificación de la ley de transmisión el pass-through, como un cacho menos. Pero, ¿qué pasa con los servicios complementarios, los otros pagos laterales, el impuesto verde? En general, como se dice coloquialmente, se los come el suministrador.
Entonces, estos costos, si bien hace 3, 4 años podían estar en el torno de los 2, 3 dólares, o sea, cuando hablamos de precios en torno a 50, 80, eran menores. En los últimos meses hemos visto un incremento súper empinado de estos costos. Y si tú le sumas eventos que son más coyunturales, como de la reserva hídrica, que en el mes más intenso llegaron a ser 8 dólares. Entonces, para hablar en datos en perspectiva, si nos ponemos yo sé que vamos a hablar de la licitación nueva probablemente, pero en los términos de la licitación que se adjudicó el año pasado, que promedió 23 dólares, si los costos sistémicos son 10 dólares, o sea, te redujo el precio a la mitad. Entonces no cabe duda que ahora viene un rediagnóstico, como tú decías, y si yo meto la ecuación, la ley COVID, que entrega beneficios a un segmento de clientes finales pertenecientes a las cooperativas, la ley PEC, el mecanismo de estabilización de tarifas, la discusión que hubo de la ley de portabilidad, que habilita que los clientes que están bajo estos contratos migren al mercado libre. Entonces, no voy a decir que perdieron valor o atractivo, pero sí, efectivamente requieren pensarla 2 o 3 veces antes de ofertar a ciega o de forma tan agresiva, y esto sería un poquito del proceso de este año. Sí, Han puesto los mismos incentivos de antes, perdón. Claro. O sea, están, pero la coyuntura cambió. Entonces, es como el mismo instrumento, pero otro escenario. Y ahí te queda un puzzle difícil de montar. No, yo solamente quería hacer como un típico, esto como me dicen, es como tu cliché, el doble clic en lo que estábamos conversando. Porque cuando, claro, hacíamos estos cálculos el año 2016 con los cambios, las primeras licitaciones, en que se hizo esta declaración de que hacia el año 2020-2021 van a bajar los precios de manera drástica, y hoy día que estamos en ese punto y no pasó así, claro, uno podría decir las proyecciones son proyecciones, no pasan o podrían pasar estas cosas, pero aparte de este aumento de los costos laterales, quizás tú tienes algún punto específico de decir las proyecciones de ese año, o la verdad es que de cualquier año que no sean los últimos 3, tuvieron este problema o esta falta de visibilidad, se podría decir. No sé si tú tienes como algún concepto en ese punto. Sí, mira, que claro, aquí proyectar siempre resulta súper complicado, artístico. El economista Keynes decía que en el largo plazo estamos todos muertos. Entonces, es difícil, claro, efectivamente. Aquí yo creo que todo hecho, dejando de lado el tema de los costos laterales, porque esos son otro mundo sumamente técnico. De hecho, yo tendría a pensar que a medida que se masifiquen las energías renovables, estos costos no van a hacer más que subir, porque alguien tiene que absorber la rampa, de algún lado tienen que obtenerse las rentas de los sistemas de almacenamiento, que hoy en día, si ya eran costosos hace 2 años, después de los incrementos vistos por el alza de commodity del último tiempo, son más costosos todavía. Pero yo veo que hay 2 hechos que no se previeron, y no me atrevería a decir que podrían haber sido previstos. Primero, la agresiva migración. Yo sé que tuvieron a Sebastián Novoa hace poco, que era experto, la migración de clientes del mercado regulado al libre. Y esto es algo parecido al tema de los PMGD, que su marco regulatorio siempre estuvo. O sea, nadie puede decir que esto me lo inventaron, no. Las franquicias estaban. Los clientes siempre pudieron migrar. Lo que pasa es que los costos no eran atractivos. Para los clientes era económicamente más racional permanecer bajo el paraguas regulado, pero se produjo una liberalización no impulsada por la autoridad, sino que solamente por interacciones de mercado que nadie la pidió. Eso creó un mercado completamente nuevo, el mercado regulatoriamente informal de la comercialización, que tuvo un intento en el gobierno anterior de formalizarse, y por otro lado la aparición de estos corredores, pero no solamente de traders, hablo de brokers, que no estaban previstos. Entonces esto se repotenció porque se creó el mercado. Después de estos agentes migradores lo impulsaron aún más, y por otro lado, la reducción del consumo por recesión económica y estancamiento. Eso tampoco está estimado. Si revisamos todos los informes de predicción de demanda,
a posterioridad o como capitán después de la guerra podemos considerarla optimista, pero en realidad, ¿quién iba a decir que íbamos a dejar de crecer al 4, al 5% hace 10 años? Entonces, esta sobredemanda que se licitó derivó en una sobrecontratación que entre el año 2022 y el 2024 va a partir del 40%. O sea, imagínate lo que es, yo vendí 10, pero te pago 6. O sea, es brutal. Yo que tuve a cargo la dirección comercial de una compañía con este tipo de contratos, las bicicletas financieras, las explicaciones, los malos ratos son complicados. Y si lo sumáis a los otros hechos que te comentaba, el ICO y otros sobrecargos, estresan bastante las utilidades de las compañías del sector. Y entremos al proceso de la licitación actual, más de 5.000 gigawatts licitados, donde disminuyó obviamente la relación de la energía ofertada versus la energía requerida. Cae el número de frente y en la primera etapa se adjudicó cerca del 20% del total. ¿Cuál es tu análisis actual de esa situación? Mira, este proceso tiene una particularidad que no habíamos tenido en esta nueva era de las licitaciones a partir del 2014. Tuvimos licitaciones 2 años seguidos, 21-22, y ambas inician suministro en años muy contiguos, 26-27. Entonces son muy comparables, cosa que no pasaba antes, porque si tú comparáis las últimas 2 grandes licitaciones, 14-15, una eran 12 terawatt-hora, la otra eran solo 1.200, pero una partía en 2016, 17, 18, 19, y la otra partía en 15. Entonces partían hasta con 5 años de diferencia, y si comparáis la 16 con 17, una partía en 2022 y la otra en 24, pero entre ellas había un volumen súper distinto. Entonces, tú puedes decir, bajó el precio de 80-40, sí, pero cuando partís 4 años más, proyectáis el descenso de los costos de inversión de centrales renovables y ahí está explicado. En cambio, ahora tenemos la oportunidad de comparar 21-22, ambos años, más o menos, en un escenario post-COVID, porque las licitaciones del año pasado se habían pospuesto por los conflictos, los problemas que traía la pandemia. Ya con el tema COVID despejado, sí, la del 22 traía el tema Rusia-Ucrania, un poco, y su impacto en el mercado de commodities, que voy a comentar después, y en volumen también eran del orden. O sea, 2 teras, 2,2 versus 5 teras, eran del orden. Y aquí, como tú decías, Verónica, se dio la paradoja que había el doble de energía, de 2,5 a 5, pero llegaron la mitad de diferencia, de 30 a 15. O sea, el doble de la energía y la mitad de los participantes. En la primera etapa, efectivamente, ocurrieron 2 fenómenos. El primero que ya mencionamos, la baja participación, y en segundo lugar, y aquí quiero detenerme que es una cuestión que va a dar mucho que hablar, sobre todo a la luz de la adjudicación final que pasa hoy día, que son los precios techo. Entonces, para que los radioescuchas no entiendan, la ley original que partimos comentando, que crea este mecanismo en 2005, tenía otro mecanismo para fijar el techo. El techo era el precio medio de mercado o promedio, digamos, del sistema, más un 20%. Entonces, sí, tenía un vicio ese mecanismo, porque si tú revisabas la historia de la adjudicación, los precios medios se iban acercando progresivamente al techo. O sea, después había como, no quiero decir acuerdo ni alguna mala práctica, pero convergía al techo. Así que después, con el perfeccionamiento en 2015, se dijo, vamos a ver un llamado precio de reserva, que puede incluir un margen, un juego para una banda, digamos, que era secreto y se revela solamente al momento de abrir la oferta económica. Entonces acá quiero mencionar en esta comparativa cuáles fueron los precios del 2021 y 2022 máximos fijados. Para el 2021, para los bloques A, B y C, fueron números gruesos 37, 37 y 41. Para el 2022 lo que se hizo, si ustedes hacen la matemática, es básicamente aumentar un 10% la cantidad. O sea, dejarlo... Sí, ahí te quería pedir que nos explicaras un poquito cómo se conforman estos precios de reserva. ¿Cuáles son los mismos que utiliza finalmente la CNE para poder llegar un poquito a estos valores? La ley no se ríe, porque no sabemos, porque la ley básicamente dice que debe representar los costos eficientes, óptimos de expansión
de una nueva unidad del sistema que otorga energía y potencia. Entonces, no los conocemos en detalle, a decir verdad. Entonces, haber incrementado un 10% el costo parece razonable a priori, porque, no sé, para seguir dándole duro al número, el precio del hierro, el euro por tonelada, estaba cerca de un euro, hace un año. Subió a 1,7, bajó a 1,3 y se está empinando otra vez. O sea, es un aumento mucho mayor al precio. Los costos hoy de instalación han subido un 30%, comparado con hace 1 o 2 años. Entonces, te puede quedar un poco corto el 10%. Entonces, lo que pasó en definitiva es que sí llegó la suficiente energía para abastecer la totalidad de la demanda. Lo que pasa es que la mayor parte de esas ofertas, más del 80%, estuvo por sobre el límite de este techo, que son 41, 45 dólares para los bloques ABC. Entonces uno puede correr sensibilidades bastante interesantes de qué hubiera pasado si el precio hubiera subido 3, 4 dólares, que no es mucho, digamos, y para que entienda también el radioescucha, el precio hoy de suministro al cliente regulado está cerca de 80 dólares. Entonces, yo diría que cualquier cosa bajo 50 aporta a mantener la baja sostenida de precio. Entonces, terminamos viendo lo que pasó en la semana pasada, donde solamente un 20% de los players se situó por debajo de este límite y el resto quedó offside. Eso es lo que pasó. Yo no sé si es que la Comisión Nacional ha modificado la forma de calcular este precio techo, pero al menos yo no me acuerdo haber participado en ese proceso, pero sí en la 2014-2015, por ejemplo, era el costo de hacer una central de carbón en ese tiempo, cuando todavía hablamos de carbón. Entonces, al menos ese concepto que se llama el costo de desarrollo era la metodología que se ocupó en ese momento, y ese precio techo fue del orden de los 80 y algo, más o menos. Y obviamente las ofertas fueron menores, por eso se adjudicó en lo que se adjudicó en ese momento. Ahora, yo supongo que será algo parecido, que a lo mejor buscaron un costo de desarrollo entre alguna energía renovable con almacenamiento, etcétera, etcétera, pero parece que... Debe ser un mix, ¿cierto? Debe ser un mix. Sí, algún ponderado, pero no sé, a lo mejor no se pusieron algunos riesgos del concierto internacional actual, que es tan movedizo que en un par de meses puede cambiar harto programa. Y sabes que en la misma línea, por ejemplo, el año pasado habían alrededor de 2.500 terawatt-horas, ¿cierto?, a licitar, y llegaron ofertas por casi 20 terawatt-horas. Cuando digo oferta, estoy sumando las que están con restricción, pero para hacerla simple, sumar todos los gigs, ¿cierto? O sea, hubo casi entre 8 y 10 veces de energía. En este proceso hubo el doble. O sea, se licitaron 5 teras y llegaron solo. O sea, el doble sigue siendo un margen bastante generoso, pero poco comparado con lo que históricamente se veía, donde los oferentes rebalsaban la cantidad licitada en 5, 10, hasta 12, 15 veces la energía ofrecida. Entonces, sin lugar a dudas, la oferta fue estrecha este año, pues es innegable. Ahora, las razones coyunturales son innegables. Bueno, lo cierto, estamos los que seguimos el mercado de cerca, hemos visto costos marginales de niveles que no veíamos desde la crisis subprime del 2008. Hay restricciones a la red logística, naviera, producto de los conflictos de transporte por el conflicto bélico Rusia-Ucrania. Hay un shock de commodities, ¿cierto? El carbón, el petróleo se han empinado máximo de los últimos 10-15 años. Entonces no son tiempos regulares para ser bien honesto. César, vamos a hablar ahora de este como revancha que hay en este proceso de lo que pasó el día viernes de la semana pasada, pero para tomarnos una pausa musical, te invitamos a que nos invites, una reinvitación, a que pongas un tema para hacer esta pausa. Cuéntanos, ¿qué vamos a escuchar? Vale, voy a explicar. Mira, yo soy cero rockero, quiero transparentar acá que Daniel me acotó el espectro musical, porque yo quería... Pero no es un requisito, no es un requisito.
No, pero después arreglense ustedes. Yo quería irme con el Tigre del Norte, pero se me sugirió y acepté generosamente irme a la balada anglo, así que yo no conocía a este grupo, pero tuve conocimiento de él por una película que se llama The Dirt, que está en Netflix, Sí. basada en un libro de Nick Strauss que muestra la vida de unos rockeros desenfrenados, como probablemente no va a volver a ver en un buen rato más, al menos no públicamente. Entonces la película mostraba todas las fechorías de estos rockstars que vivieron la vida de vivir loco, morir joven, excepto que no se murieron, siguen vivos y cantando. La banda se llama Motley Crue, y esta es una balada romántica, probablemente la única balada que masificaron en la historia, que se llama Home Sweet Home. Vamos con eso y volvemos en un par de minutos aquí en Hágase la Luz. Perfecto. Ya, volvemos ahora en 3, 2, 1. Ya. Listo, escuchamos a Motley Crue con esa canción de la película, de un disco y la película The Dirt, que es la historia de Tommy Lee. Es bien buena la película, la vi. Hoy tiene ahora, antes de volver a la materia, ahora también está la serie, del Sí, conflicto del video filtrado de Tommy Lee con Pamela Tommy. Anderson. Bien buena la Sí. serie también. Está No bueno. la he visto, Sí, no la he visto, voy a Están- darle una mirada. No vamos a hacer. Sí, está en Star Plus. No. Es eso mismo que iba a decir. No Está podría en decirlo, Star Plus, pero pero no. hay que decirlo. Oye, Danilo, después podría hacer otro programa con Verónica de comentarios de espectáculos. Para cambiar un yo poco. feliz. Yo también, Pero me bueno. encanta. Estaría bueno. Ojalá me inviten. Oye, es como cuando uno se juega un lote y tiene revancha, porque después del primer proceso de licitaciones, de esta licitación, salió una ventana que pasó el viernes pasado, de como una suerte como de reevaluar ofertas, no llamémoslo revancha, pero un repechaje, una cosa así. Sí. Y también te queremos preguntar qué pasó ese día viernes, porque, te dejamos la historia, tío. Así que, por favor, César, cuéntanos más o menos qué es lo que pasó y cuál fue tu impresión. Efectivamente, la regulación contempla, como tú decías, hay un repechaje, un piquito, una revancha, ¿cierto? En la cual los oferentes que presentaron ofertas varias, ahí dejamos a la lectura y lo escucha cuáles son las condiciones para hacer ofertas válidas, tienen la posibilidad de volver a presentar nuevas ofertas, siempre y cuando se ajusten al techo fijado, que en este caso, en este proceso, no había margen de reserva. O sea, eran los números indicados, 41, 41, 45 fijos, sin margen. Entonces, es súper interesante la pregunta. Yo no me ha tocado nunca verme bajo la responsabilidad de decirle al accionista, al gerente general, vamos o no vamos, pero tiene mucho de teoría de juego. O sea, imagínense ustedes lo que es, si tú ofertaste 43, estáis ahí. O sea, es bajarle medio punto a la tasa interna de retorno y estáis dentro. Pero si estabas en 48, 49, es súper teoría de juego. ¿Por qué? Porque no solamente hay que pensar en el proceso como tal. Tenemos que recordar que como nunca, o como no hace casi 8 o 10 años, enfrentamos tan poca competencia. Entonces estaba la posibilidad de volver a jugar, y si de los 15 oferentes consideramos que algunos llevaron dos sociedades distintas por razones societarias de estructura, tenéis solamente 12 competidores. Y probablemente cuando se relicite la energía desierta, va a haber mucho más apetito, mucho más hambre. Entonces, es súper especulativo porque tú en el fondo tienes que decir, hago un esfuerzo ahora con pocos competidores, o me guardo para esperar que se vaya la incertidumbre de la coyuntura global y nacional, pero me voy a tener que pelear con el doble quizás de los competidores. Entonces, en definitiva, lo que pasó el viernes pasado, y lo que decimos ya es de dominio público, está el acta en la página web de la Comisión Nacional de Energía, dos participantes, Zapaleri, que en un artículo vi que es Canadian Solar, que ya participó el año pasado, y OPDE, hicieron el esfuerzo de bajar sus precios hasta el límite, hasta el techo superior.
pero los volúmenes de energía involucrados siguen haciendo que la adjudicación no alcance a adjudicarse, valga la redundancia, por completo, y eso lo sabemos hoy día. Probablemente para los que escuchan no va a ser hoy día, va a ser ayer, quizás, pero sabemos ya cuánta energía, pero sabemos que es del orden del 20, 30, cerca del 30%. Debería adjudicarse, algo inédito y que nos lleva a años del 2013. Y para agregar un poco de color a los amigos que nos oyen, esas adjudicaciones ahora se hacen con restricciones de aforo. Desde luego, lo que solamente están autorizados a ingresar los participantes, pero años atrás eran los verdaderos eventos sociales, porque imagínate lo que es, tú puedes predecir la adjudicación porque puedes correr en el house el modelo de otorgamiento, pero siempre ya en espacios de duda o de margen. Entonces se corre el modelo en vivo frente a una pantalla gigante y se anuncian los ganadores. O sea, no puede haber nada más sensacionalista. Esto es como la ruleta del casino, pero aquí no es azar. Por supuesto, el orden del mérito económico de la oferta. Y claro, después hay abrazos, hay felicitaciones. No hay llanto, porque el que sabe que estuvo lejos del precio no va, probablemente al hotel, ¿cierto? Se queda en la casa, las explicaciones, pero resultan ser instancias bien divertidas, de intensa, de reencuentro, muy bonito. Sí, me acuerdo uno que fue en la estación Mapocho, el primero como grandioso, se podría decir. Exacto. Muy bien producido, dicho sea de paso, el año 2016. Exacto. Sí. No, y por otro lado, imagínate, yo tuve que la una estaba en el ministerio Hotel Pasivo. O sea, literal, pues el café servido, los micrófonos prendidos y no llegaba nadie a presentar ofertas. Que no pasó, como dije antes, no pasó 1, 2, ni 3, ni 4 veces. Pasó casi 7. Entonces, por eso es lo que pasó un poco el viernes. No voy a decir que retornar en una época oscura, pero porque estamos viendo fenómenos globales excepcionales. Entonces, por primera vez en casi 8 años, vimos un alza en el precio medio de adjudicación y en espacio de energía no adjudicada. Así que también hay un bonito desafío para la autoridad, que no voy a decir cambios legales, pero quizás que promoción, instrumentos o herramientas heurísticas para hacer más atractivas estas licitaciones y que el próximo proceso sea un éxito completo. Ahí tienen un gran desafío ellos para lograr esto. Oye, César, y a propósito de eso, ¿cuáles son los pasos a seguir referidos a esta temática? Respecto a este proceso puntual, mira, lo que viene son hitos de tipo más bien administrativo para los ganadores. Es muy parecido a firmar un contrato tipo hipotecario. No, me refería con aquello que no se adjudicó. No, tiene la facultad la comisión de hacer un rellamado. De hecho, por ley, para justificar la necesidad de hacer un proceso, porque si no, claro, hay digamos, un incentivo subyacente a hacer procesos todos los meses, para cortar cintas, para darse abrazos, pero para que no pase eso, se justifica con un informe técnico la necesidad de licitar demanda que no está contratada a futuro, ¿cierto? Entonces, el último informe que justificaba este proceso, que tenía por año 2021, pero se traspasó al 2022, contempla otro proceso para este año. Entonces, yo lo que considero natural es juntar la energía desierta, que quedaría hoy día, sumarla a esta otra que eran 2 o 3 gigas por inicio de suministro en 2028, armar un paquetito de 5 o 6 terawatt-horas, a hacer estos cambios, así como existe el trabajo pre-legislativo, ¿cierto? A un trabajo pre-licitatorio para llamar players, hacer un reconocimiento de tú no fuiste porque no fuiste, etc. Digámoslo, al menos a mí me causó curiosidad personalmente que el ganador histórico de estos procesos recientes, que era Enel, que ofertó 5 teras, o sea, ofertó para llevarse todo, al menos, no participó de esta segunda etapa. Entonces yo les preguntaría,
¿Qué dentro pasó? de todas las facultades legales, administrativas, qué pasó, qué podemos hacer para que lleguen más, y con toda esa energía quizás partir llamando a fin de año y adjudicar el primer trimestre de 2023. Yo eso es lo que haría si fuera la autoridad. Perfecto. Hoy vamos a cambiar un poquito el rumbo de la conversación, pero siempre en el tema de las licitaciones de energía. El PEC 1 a fines de 2019 fue una medida extrema que se tomó bajo una coyuntura social especial, ¿cierto? Monitoreando su desempeño y sabiendo que dicho fondo no iba a cubrir todo el periodo inicialmente esperado. El PEC 2 es un mecanismo que cumple con estabilizar los precios a los consumidores y a su vez mantener condiciones normales para no poner en riesgo el desarrollo de una nueva infraestructura de generación y mantener la actual, obviamente. ¿Cómo lo ves eso? Mira, buena pregunta. Como tú decías, efectivamente el primer PEC fue desarrollado en tiempo récord, en un contexto extraordinario, ¿cierto? La consigna del estallido social que fueron de los 30 pesos del metro, pero curiosamente se olvidaron rápido del metro y se fueron a la tarifa eléctrica. Entonces, el PEC, para que no sepan exactamente qué es un deferimiento de parte del pago contra una promesa de una cuenta por cobrar cuando los precios se normalizan. En otras palabras, es un subsidio intergeneracional en el que los chilenos del futuro a partir del año 2025, 26, 27, la esperada baja del precio es adelantada a los chilenos de hoy que vivimos el estallido social y sus demandas. Los que sufren ese diferimiento de pago son los generadores. Y eso no es trivial. Se conversó en lo que duró la tramitación, que fueron 2 semanas, todos los que estábamos involucrados discutimos. Si revisamos la experiencia internacional, típicamente es la distribución la que le corresponde absorber como contraparte directa de los clientes. Obviamente quizás con apoyo del Estado, con otros apoyos, pero ellos tienen que ser. Que hayan sido los generadores los afectados es algo súper poco común en el benchmark internacional. Entonces el PEC 1 consideró la creación de un fondo de 1,35 billones con B larga, para recordar un poco que esto pasó hace 2 años, pero los números es como si hubiera sido un siglo. El dólar tarifario de ese momento congelado, porque se congeló el precio, fue en concreto lo que se hizo, se congeló el precio. El dólar fijo era 640 pesos, que parece como que adelantado lo que hemos visto en el último tiempo. Bueno, ha bajado, el dólar se ha desinflado, que el día apareció bajo la barrera psicológica de 900, si no me equivoco, pero nadie esperaba que el dólar se iba a empinar tanto. Yo recuerdo que las estimaciones más pesimistas de la fecha decían que usemos un dólar de 700, 750 ya como malo. Caso malo, el caso cisne negro, 800. Y en realidad el dólar se empina a 900. Según los informes de la comisión, los 1,35 billones que estaban diseñados para durar en la estabilización tarifaria hasta 2023 incluso, resulta ser que ya a febrero del 2022 estábamos pasados en 200 millones. O sea, ahí íbamos como en 1,5, 1,6. A febrero, hoy día estamos a julio, y el dólar llegó a nunca. O sea, yo no tengo los números en mi cabeza, pero estaremos en 2 millones, o sea, nos faltó poco para duplicar el fondo. Entonces, aparece lo que es el PEC 2, que fue aprobado en Cámara, no sé si está promulgado, ya, ayúdame, Danilo, ¿está saliendo el bien oficial o no? Sí. No estoy seguro. ¿Por qué voy a decir algo? Tenemos que afinar ahí. Sí. Entonces, pero su aplicación es inminente. Sí. Crea otro mecanismo de características similares. Se voy a describir y después voy a decir mi opinión si efectivamente logra el cometido o no. Tiene 3 principales upgrades. Primero, tiene un reconocimiento mensual y la definición de un pagaré, de un papelito que se le dice en la industria, porque el primer PEC solamente tenía el informe tarifario. ¿Y por qué lo digo? Por la dificultad que suponía cuando tenía que explicarle a un auditor. Tú le decías, no, si a mí me deben 300 millones, no, me deben 20 millones. Y para mostrarlo tenía que ir a mostrar un PDF de 80 páginas a
auditores que naturalmente no tienen por qué serlo, expertos en la materia. Ahora se entrega un documento como tal, tú vas a facturarle al cliente distribuidor la parte no congelada, o la parte congelada, y la parte diferida la facturas a otra entidad que en la primera versión de la ley iba a ser el coordinador y ahora va a ser Tesorería General de la República. En segundo lugar, hay garantía estatal, por ejemplo. Así como la garantía estatal de los depósitos, hay garantía estatal. Y en tercer lugar, va a acumular interés, porque el PEC 1 no apuntaba interés, excepto los montos acumulados posterior al año 2026. Todo lo anterior era gratuito. Entonces, mira, para mí la gran crítica del PEC 2 es que todos sabíamos que esto se veía venir. Todos. Para hacerte una autocrítica a todos los stakeholders, o sea, industria, el gremio, empresa, gobierno, todos sabían. Entonces, a mí me hubiera parecido sensato que cualquier sucesor o gobierno entrante hubiera tenido la solución en el programa de gobierno, por ejemplo. Yo sé que estoy pidiendo mucho, pero más o menos esbozada. Entonces, partimos discutiendo, no de Facebook probablemente, pero peleando hasta el último minuto, con la presión de que el fondo ya estaba agotado y la solución ya debería haber estado en la carpeta escrita. Y también dentro de las cosas que se dijeron en la discusión y que yo saco a colación sin tomar parte por ninguna de ellas, se entregaron subsidios por montos similares a los de estos mecanismos que son a costo privado para la parafina, en un momento en que estamos hablando de la descarbonización. Ahora, sé que son intereses difíciles de conciliar, porque tú puedes ponerte la chapita de la descarbonización, pero el invierno es cruel, este año sí es particularmente helado, no puedes mandar a la familia a decirle, bueno, pero la descarbonización, así que usted arregleserá, difícil, ¿cierto? Tremendo desafío para las autoridades. Entonces, yo creo que el mecanismo, yo por lo menos creo que es conforme completamente con él, porque básicamente tiene las mismas características de un mecanismo diseñado en 3 semanas. Entonces, esa no es buena señal. Creo que se podría haber hecho esfuerzos mayores por focalizar, a pesar de que esta nueva ley sí distingue por tramos de clientes, un poquito que tiene distintos impactos. O sea, los clientes bajo los 350 kWh se ven afectados poco o nada por las alzas tarifarias, y a clientes con tramos superiores sí. Pero podría haberse hecho un esfuerzo mayor. Yo lo hubiera dirigido a tarifa residencial. O sea, no sé si hace sentido subsidiar el gran comercio y la pequeña industria, son clientes regulados, porque ellos recibieron otro tipo de apoyos en pandemia y pueden recibir otro tipo de apoyos de Corfo o de otras agencias del Estado. Entonces creo que también va a quedar corto, es un diagnóstico pesimista que puedo tener ahora, que los montos que se destinaron, que si mal no recuerdo eran 2 millones, esta vez 2 millones de dólares, también no los veo durando hasta el 2026-27 y menos hasta el 32 que contempla el mecanismo, así que no me extrañaría que estemos en 2 años más hablando del PEC 3. Ese es un diagnóstico negativo que tengo hasta la fecha. Ahora, no se descarta que hayamos hecho el mecanismo, se llama las siglas, que era un mecanismo no de corto plazo, pero mecanismo transitorio, fue denominado, de protección al cliente, mecanismo de protección al cliente de carácter transitorio, porque la ley también contempla un mecanismo de financiamiento de largo plazo que afecta a los clientes finales. Entonces yo creo que está abierta la puerta para que pensemos un mecanismo de estabilización tipo médico de la energía, donde no se afecte directamente a las empresas que son las encargadas de llevar a cabo la descarbonización. Es el gran tema. Y por último, para que se entienda más o menos el impacto de esto, si bien es cierto que las empresas hicimos un factoring, ¿cierto? Ahí las grandes se fueron con una entidad bancaria, las empresas medianas nos fuimos con otra entidad, que están todos los antecedentes públicos, no quiero decir los nombres de los bancos, pero se saben. Y de cada 10 pesos diferidos, solamente te devuelven 7, porque los otros 3 se los llevan los montos de estructuración y de interés. Ahora, no es que haya usura, lo que pasa es que está contemplado que el mecanismo paga en 2028. O sea, eso le va a pasar a cualquiera, o sea, presta 10.000 pesos y que te los paguen en el 2028, o sea, no vaya a querer que te paguen 10.500, probablemente vaya
vaya a pedir más, ¿cierto? Entonces es un mecanismo que ha traído impacto al sistema, y mezclando con el tema anterior, yo no quiero decir que es culpa del PEC la baja de la participación en oferta, pero juega un rol. O sea, si le sumamos coyuntura global, commodities, alza de CAPEX y le agregamos inflación, lo mismo con el componente local y global, y PEC no está perfectamente la mesa servida para una participación masiva y multitudinaria, lamentablemente. Uf. No, es como lo primero que se me viene a la mente es decir, uf, nada más. Oye, César, llevamos un poquito más de casi 50 minutos conversando. Agradecerte, obviamente, esta dedicación y esta como docencia que nos ha hecho explicándonos lo que es lo que ha pasado en este tema súper contundente que estamos viendo hoy día con este proceso de licitaciones, y un poco hacer la radiografía de por qué pasó lo que pasó y qué es lo que nos espera en el futuro, como nos contaste durante todo este tiempo, esta hora de conversación. Y además te queremos invitar a nuestra sección estrella en este programa, Hacer la Luz, como minuto de confianza, donde alguna cosita que haya quedado en el tintero o algo que quieras reforzar, te dejamos el micrófono de este humilde cuchitril energético. Así que te invitamos a hacer la luz. Perfecto, mira, como mi última intervención fue un poco catastrófica, voy a terminar con un mensaje optimista. Nuestro sector, nuestra industria ha atravesado varias crisis. Como partimos diciendo en este capítulo, tuvimos una mega sequía. 15 años antes de esa mega sequía, reinventamos por completo el sector, lo liberalizamos. En 2008 sufrimos una crisis subprime con un shock de precios de combustible en un país que no produce combustible, que es un importador neto. Se nos juntó con otra sequía intensa, más recortes del gas natural. Nos sobrepusimos a todas esas crisis. El país, si bien es cierto que se pueden mejorar los índices de confiabilidad, aquí nadie que se sienta a ver una película de Netflix se asusta de que se le pueda cortar la luz. Eso hay que decirlo con todas sus letras. Las horas, años que no manejo en este minuto de corte son muy pocas. O sea, tenemos un sector de luz, de eso no cabe duda, con diversidad tecnológica, un marco regulatorio que ha llamado a inversiones de decenas de países a invertir, y eso va a seguir siendo. Yo no tengo duda que todos los problemas, los desafíos, los conflictos mencionados, que tienen componentes globales y locales, nos vamos a sobreponer, pero sí requiere un esfuerzo de todos. Y para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó ya, yo hago la invitación a que todos los participantes de la industria pensemos en lo que viene. Adelantémonos al PEC 3, masifiquemos la electromovilidad, pensemos qué mecanismos e instrumentos nos van a servir para masificar las baterías, que son el mecanismo de la descarbonización. De eso no hay duda. Tenemos ya un marco regulatorio para el arbitraje de energía, tenemos en discusión un reglamento de potencia, tenemos servicios complementarios que siguen subiendo de precio, pero tenemos que hacer que todo eso converja para tener una matriz limpia, que parece un cliché a esta altura decirlo, ¿cierto? Pero limpia, con competencia, con posibilidad de almacenar masivamente energía, con autos eléctricos, que no nos olvidemos que el transporte responsable es un tercio de la emisión de gases de efecto invernadero, y obviamente con la también tan mencionada, manoseada generación distribuida, que después del frenazo que tuvo el 2016 con el episodio de los medidores inteligentes, que un poquito de lado. Retomémosla, que creemos el generador consumidor, sumémosla a toda esta iniciativa, y que la siguiente crisis nos pille mejor preparados. Eso espero yo. Que cierre. Palabras de aliento esta vez. Es como cuando uno bota el micrófono. Que lo dice todo. Oye, y no, gracias a ustedes por el programa, es súper divertido. No voy a decir que he visto todos los capítulos, pero me pillo uno de repente, y que es más difusión y amplitud para estos espacios que son necesarios, porque nuestra industria está bien conocida, está bien mainstream, pero anda harto, están bien de moda, harta fake news por ahí. Entonces sirven estos espacios para aclarar las dudas, y que sigan desfilando más personajes por este micrófono. Muchas gracias, César. Bueno,
Muchas gracias, César, por estar con nosotros y los dejamos acá en la programación de TX Plus y nosotros nos vemos la próxima semana en Hágase la Luz con otro invitado o invitada tan grande como aquí, don César Vázquez. Así que un abrazo, César, un abrazo, Verónica, y nos vemos la próxima semana en Hágase la Luz. Un abrazo, César, cuídense, que estén bien. Chao. Chao. Chao.